Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablarles acerca de nuestro proyecto que lleva como título Producción de biomasa microalgal para su uso como biofertilizante. Ahora, sabemos que las microalgas tienen o cumplen un papel fundamental en los ecosistemas, ya que participan activamente en los ciclos biogeoquímicos como lo son los del agua, el oxígeno y el carbono. En la actualidad se tiene una alta demanda por parte de estos microorganismos, ya que tienen diversas aplicaciones que van desde los sectores alimenticios, ambientales, cosméticos, farmacéuticos, etc. Ahora, en la actualidad se han realizado diversos estudios en los crecimientos de estos y sus requerimientos nutricionales. A su vez se han realizado distintos prototipos y sistemas como bioreactores para estimular la producción de su biomasa. Ahora, con la problemática de nuestro proyecto, sabemos que en la actualidad hay muchos problemas con los fertilizantes convencionales, ya que estos deterioran la calidad de los suelos y del agua, además de que provocan daños a la salud de los seres humanos y de algunos otros organismos. Como medida de mitigación para estos fertilizantes, lo que se ha hecho en los últimos años es que se ha trabajado con el uso de biofertilizantes para sustituir a los fertilizantes convencionales, ya que estos biofertilizantes tienen un menor impacto al ambiente a comparación de los que tienen los fertilizantes convencionales. En nuestro trabajo realizaremos extractos de clorela sp, siendo este microorganismo fotótrofo, esta alga seleccionada dado sus características, ya que estas poseen de alrededor en su peso seco, contienen un gran porcentaje considerable de proteínas y otros nutrientes y vitaminas y minerales que son determinantes para el crecimiento de las plantas. Como objetivo general de nuestro proyecto tenemos que vamos a realizar el diseño de una planta piloto para el crecimiento de microalgas en condiciones aerobias y posteriormente utilizar la biomasa producida para la obtención de extractos de clorela sp, con la que se realizarán los biofertilizantes. Ahora, para objetivos específicos tenemos que vamos a producir biomasa de clorela sp en el fotobioreactor. Vamos a realizar escalamientos de cultivo de clorela sp desde escala laboratorio hasta el fotobioreactor. Vamos a obtener extractos de clorela sp y a partir de ello realizar un biofertilizante del extracto de clorela sp. Para llevar a cabo la metodología de nuestro proyecto, realizamos un tipo de cultivo a escala intermedia, ya que el trabajo fue realizado dentro de las instalaciones del laboratorio de biotecnología y no necesitábamos volúmenes grandes de las microalgas. Por esta razón, instalamos un ambiente adecuado para poder realizar los cultivos a escala, los cuales comprendían 100 mililitros, 250 mililitros, 500 mililitros, 1 litro, 2 litros y 5 litros. Para realizar nuestro diseño de experimentos, evaluamos dos tipos de medio de cultivo, los cuales fueron BG11 y Bifolan Forte, comenzando con un volumen de 50 mililitros. Para la preparación del medio de cultivo BG11, preparamos 100 mililitros del medio y lo llevamos al autoclave durante 15 minutos a 120 grados para su esterilización. Y con ayuda de una pipeta de 10 mililitros, tomamos 10 mililitros de la cepa clorela sp y lo depositamos en el matraz del medio de cultivo. Para el medio Bifolan Forte agregamos 1 mililitro de la fórmula de Bifolan en 1 litro de agua destilada y lo llevamos al autoclave a 120 grados por 20 minutos. Dejamos repasar el medio Bifolan a temperatura ambiente por 24 horas. Después, con ayuda de una pipeta de 10 mililitros, tomamos la cepa de clorela y lo depositamos en el matraz del medio de cultivo. Finalmente,
Estos dos fueron colocados en condiciones favorables de luz y temperatura y fueron sometidos a agitación constante en el agitador orbital para un buen crecimiento. Diariamente nosotros realizábamos una determinación de pH y temperatura, esto para tener una variación de los días de estos dos. También diariamente realizábamos un recuento en cámara de Neubauer, esto para llevar un registro. La transferencia del primer cultivo debe ser realizada al 6º día, ya que a partir de aquí tendremos las células suficientes para poder empezar con el escalamiento de la cepa. Para el diseño del reactor, nosotros elegimos un fotobioreactor cilíndrico que consta de dos partes principales: el receptor solar, que es nuestro cilindro de policarbonato de un diámetro de 3 pulgadas, y la sección de desoxigenación. Para la mezcla de cultivo empleamos un sistema de burbujeo en la parte inferior para tener una buena oxigenación del medio. De igual manera, llevamos un control de pH en el bioreactor por medio de un sensor y también cuenta con un sensor de temperatura. Para el escalamiento de nuestro bioreactor fue necesario una limpieza previa. Esto se realizó con ácido clorhídrico al 1 molar y etanol al 96%. El llenado del bioreactor fue con 2 litros en medio de microalgas y 13 litros del medio estéril, almacenados en un cilindro de capacidad de 20 litros. Estos fueron conectados a lámparas LED para proporcionar suficiente luz hacia las microalgas. El llenado del fotobioreactor fue de un máximo del 80%, puesto que es su capacidad ideal para posteriormente volver a escalar si es necesario. Para el cosechado de la biomasa lo realizamos por medio del método de separación por sedimentación-floculación, el cual es un método que permite que por acción de la gravedad la separación del seno del líquido y por lo tanto nos va a permitir que lo demás se vaya al fondo del tanque sedimentador. Se añadió una solución de sulfato de aluminio con una concentración de 0.1 gramos por litro. Posteriormente, el agua restante fue eliminada succionándola con ayuda de una manguera, dejando al final las microalgas en el medio acuoso. Para el secado de la biomasa, lo realizamos por el método de filtración, usando el papel filtro Wachmann para la extracción directa de la biomasa coagulada. Previamente, cada papel filtro que utilizamos fue pesado antes de ser utilizado y luego después de terminar de filtrar fue pesado nuevamente para obtener el peso real de la biomasa húmeda. Posteriormente se secó la biomasa en una estufa durante 4 horas dentro de las mismas instalaciones. Pasando las 4 horas se procedió a raspar cuidadosamente el papel filtro con un bisturí y así obtuvimos la biomasa seca sin residuos de celulosa. Para la elaboración de este proyecto se utilizó un diseño de experimentos DCA, un diseño completamente al azar, en donde se hicieron comparaciones de 2 tratamientos, el A y el B, en donde el A corresponde al medio BG11 y el medio B, el medio Bifolan. A través de los datos recabados por el conteo de células en cámara de Neubauer, pudimos comparar los 2 tratamientos, y con ello a través del programa Excel hicimos un cuadro ANOVA, el cual nos daría datos como la F calculada y la F de tablas, el cual al compararla nos daría qué tratamiento es más significativo o si no hay diferencia entre ellos. Entre los datos que pudimos ver y observar, vimos que la F de tablas no sobrepasaba la F calculada y por lo tanto no obtuvimos significancia de ninguno de los 2 tratamientos. La prueba de Tukey nos daba otro factor más para ver si los 2 tratamientos realmente eran efectivos o no, o cuál era mejor que otro, o si no había significancia en ellos. Por ello, se realizó a través del programa Excel que la comparación de ellos por medio de su probabilidad, dando como resultado que no había significancia entre ellos, ya que la prueba de Tukey y la fórmula que se llevó a cabo no sobrepasó lo que realmente se requería para ver la significancia de ambos tratamientos. Aquí podemos observar la curva de crecimiento de ambos tratamientos, en donde se puede ver a través de la línea verde el medio BG11 y la línea morada el medio Bifolan.
podemos ver que al principio de la curva de crecimiento, en la fase exponencial, la comparación o el número de células no sobrepasó ninguno de ellos, por lo tanto fueron realmente muy parecidas entre sí. Por lo tanto, después de la fase estacionaria, el medio Baifolan cambió significativamente respecto a otro, siendo este un mayor productor de células por el medio. De los datos recabados de los medios de pH y temperatura, se pudo observar que la temperatura estuvo en condiciones estables, no sobrepasando los 30 grados centígrados. Esto puede ser resultado de la aireación constante y el movimiento constante de las células en el shaker. Y el pH de los dos medios se mantuvo completamente estable, estando desde los 7.1 hasta los 8.5 entre sí. En el medio Baifolan se pudo observar también que la temperatura ni el pH sobrepasaban los límites establecidos correspondientes para las microalgas. Por lo tanto, en esta gráfica podemos ver que la temperatura no sobrepasó los 30 grados centígrados y por lo tanto no hubo muerte celular por la temperatura. Y el pH observado no sobrepasó los 9, que es lo que se requiere para que este sea un medio de cultivo óptimo. A continuación les hablaré un poco acerca de las discusiones y resultados de nuestro proyecto. Como pueden ver, en estas tablas nos habla acerca de los parámetros de temperatura y pH. Tenemos el desarrollo del microorganismo en el medio BG11 y en el Baifolan. En estas podemos denotar la temperatura que iban alcanzando día con día y el potencial de hidrógeno en estas, con el fin de elegir el medio adecuado, que les hablaré más adelante en las conclusiones. Bueno, en esta parte tenemos la curva de crecimiento de nuestro microorganismo, en este caso es Chlorella sp, en diferentes medios. La curva azul nos muestra el desarrollo del microorganismo en el medio Baifolan y la curva rosa nos muestra el desarrollo del microorganismo en el medio BG11. Como podemos observar en estas gráficas, nos describe de manera un poco más específica los niveles de pH y temperatura alcanzado en el medio Baifolan y en el medio BG11 en los cuales se desarrolló este microorganismo. En esto podemos ver de manera un poco más objetiva y específica los niveles que fueron alcanzando a través de este periodo antes mencionado de 15 días. Y bueno, en esta parte podemos observar los tratamientos que se realizaron a través de un análisis de varianza o un ANOVA, en los cuales pudimos observar y descartar cuál era el óptimo para desarrollar nuestra biomasa, que era el objetivo. Y finalmente les hablaré un poco acerca de la conclusión. Bueno, de manera general les puedo decir que aunque el proceso no llegó o nuestro proyecto no llegó a la fase 3, que era la realización del biofertilizante orgánico, podemos decir que este proyecto, el que realizamos, es muy viable a partir de la biomasa proveniente de microalgas a través de las referencias que hemos consultado. Es decir, que conocemos cuál es el medio óptimo de crecimiento. En general podemos decir que el ideal es el Baifolan a través de las gráficas mencionadas en la discusión y los resultados. Y también podemos decir que reconocemos las variables necesarias y las temperaturas para que nuestro microorganismo obtenga una producción de biomasa deseado para poder realizar dicho biofertilizante. Entonces, también la conclusión nos menciona que los resultados a través de estos 15 días da relación de las variables que se mantuvieron estables. En definitiva, podemos concluir que es un proyecto muy viable de acuerdo a los beneficios que nos dará y también que
que después de conocer los parámetros y el medio óptimo facilitará muchísimo más la búsqueda hacia el producto requerido. Gracias.